Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otra nueva edición de La Voz Responde. Estamos aquí en Televisión de Ferrol, en Canal 31. Es la noche de los viernes, la tarde de los sábados, si nos ven en su segunda emisión. Bueno, ya saben, de forma indefinida en www.tvferrol.es. Ahí a través de la televisión a la carta pueden enlazar o bien cuando lo estamos emitiendo el viernes o sábado, o bien también cualquier otro día, pues pasados un tiempo, pues se cuelga, ¿no? A través del enlace con YouTube. Bueno, tenemos aquí a un invitado que nos va a venir muy bien para analizar lo que está pasando, porque lo que está pasando ahora mismo, o lo que ha pasado, pues tiene unas vertientes que se escapan de lo estrictamente político, si no, obviamente no lo traeríamos aquí, y por lo tanto, pues vamos a pasar a tratar de abrir un poco de luz a lo que está ocurriendo en el panorama político. Pues ya digo, tiene vertientes jurídicas, sociológicas, institucionales, de todo tipo. Ya saben que no tratamos siempre estrictamente temas jurídicos, también tratamos temas que tienen que ver de alguna forma con los derechos de los consumidores. Y bueno, desde luego los consumidores usuarios, y ya pasamos a nuestro invitado, que lo conocerán nuestros buenos seguidores. Se trata de Carlos Luis Rodríguez. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Juanjo. Por supuesto, muchísimas gracias por venir otra vez más. Qué raro verte por aquí que no sea verano. Que no sea en verano, te lo iba a decir yo. Yo soy un habitual, bueno, tú me concedes el privilegio de ser un habitual, pero en épocas veraniegas, ¿no? Sí, pero no vamos, que nosotros encantados lo traeríamos, en fin, no sé, de todas las semanas y por supuesto todos los meses. Carlos Luis, hacemos así pues en verano tenemos ya la tradición, que obviamente pues podríamos ampliar las otras pocas del año, pero tenemos la tradición de hacer en verano, que parece un poquito donde analizamos un poquito lo que ha sido la temporada. Pero claro, hemos tenido un poquito que adelantar tu presencia aquí y bueno, pues, agradecerte muchísimo que hagas un hueco en tu apretada agenda, porque yo no sé lo que ha pasado el domingo pasado, más allá de los resultados coyunturales en tal o cual pueblo, ciudad, comunidad autónoma, que eso es obviamente pues motivo de otros programas, pero desde el punto de vista sociológico, institucional, Carlos Luis, tú que has analizado mucho la política internacional, has sido pues pionero en hacer entrevistas pues a grandes líderes políticos del mundo. Estamos pensando, por ejemplo, aquella entrevista a Arafat, ¿no? que hiciste en su... Yo no sé si es Conrijo, es la palabra. Es en el Conrijo de Túnez, sí, él había escapado de Líbano después de una de las incursiones israelitas y se había refugiado en Túnez, ¿no? Y fue allí donde hicimos la entrevista, efectivamente. Sí. Una entrevista que fue pionera en el periodismo español. Sí, además recuerdo que cuando llegamos estaba esperando un colega del Washington Post y Arafat lo hizo esperar y dio prioridad a nuestra entrevista, lo cual a mí me llenó de orgullo, porque el Washington Post para nosotros es un mito del periodismo, ¿no? Muy bien, Carlos Luis, por supuesto, es un mito del periodismo aquí en Galicia, en España. Carlos Luis, vamos a ver, creo entender desde los años que nos conocemos que a ti te gusta la política internacional, todo lo que es la geopolítica, siempre te ha interesado mucho. De hecho, eres un buen conocedor de lo que pasa en Asia, fundamentalmente, aunque también en Europa, por supuesto, pero bueno, siempre has tenido un poquito la mirada en aquellos lugares que creías un poquito que iban a influir, ¿no?, en lo que es la globalización y lo que es la política moderna. Pero yo no sé si en aquellos años, porque tú llevas mucho tiempo, se empezó muy joven el periodismo, yo no sé si alguna vez llegaste a barruntar que en España se podría dar un movimiento también que yo no sé, tendremos que dejar pasar un poco el tiempo, pero quizás, hombre, nada como lo que ha pasado seguramente en muchos países árabes, pero el movimiento que parece que se ha producido desde el domingo y que puede seguir avanzando es de calado, ¿no? ¿O estamos exagerando? Bueno, si me permites hacer un paralelismo muy exagerado, porque va a haber muchos espectadores que digan qué exagerado es este tío, o sea que yo ya admito de antemano que es muy exagerado. Hubo una primavera árabe en las calles y yo creo que esto es una especie de primavera española en las urnas, ¿no? Se podía decir. Mi pregunta, Juanjo, es ¿hasta qué punto estas fueron unas elecciones municipales? Vamos a ver. Ha habido en España 2 elecciones municipales atípicas, las que dieron paso a la República, el 14 de abril del 31, y las primeras elecciones democráticas,
las de abril también del 79. Yo creo que fueron elecciones municipales las dos muy atípicas, porque lo que pretendía la gente, primero en el 31 era un cambio de régimen, abolir la monarquía, y al votante de aquella época le importaba un pimiento quien fuera en la lista, no valoraba a las personas, y en aquellas elecciones, durante el gobierno de UCD, también lo que quería la gente de izquierdas era tumbar lo antes posible al gobierno de UCD. De hecho, a partir de aquellas elecciones empezó la crisis de UCD, que desembocó en la catástrofe y en la victoria del PSOE. Entonces yo creo que hay una cierta similitud. Ojo, yo no estoy comparando la España de nuestro tiempo con la España anterior a la República, ni mucho menos, no quiero ser alarmista, pero yo creo que en estas elecciones no se tuvieron en cuenta para nada los candidatos, los programas o las gestiones. Yo creo que aquí había un movimiento social que primero se generó en la calle y después se trasladó a las urnas, y mucha gente lo interpretó como unas primarias de las elecciones generales, como el primer paso de las elecciones generales. Yo creo que el tener un calendario tan apretado con unas municipales y unas generales tan próximas, algo que sucedió, por cierto, también en el 79, yo creo que hizo que mucha gente dijera, bueno, este es el primer paso para las generales, unas primarias. Esa es mi aproximación. O sea, podríamos confirmar lo que mucha gente sospecha, y es que mucha gente que votó el pasado domingo, sobre todo en ciudades, pero bueno, también en algunos pueblos, desconocía quién era el candidato. Yo estoy completamente convencido. Y no estoy minusvalorando a los candidatos vencedores, ni mucho menos. Bueno, ni mucho menos. Es decir, y yo les deseo a todos ellos una magnífica gestión, porque redundará en nuestro beneficio. Ahora, yo estoy convencido de que muchos serán completamente desconocidos. Es decir, la gente no quería votar a lo que había y le valía casi cualquier cosa. La tesis que tantas veces hemos manejado, analistas como tú y como yo, de que en las municipales se vota personas, yo creo que quedó desmentida en esta ocasión. Yo creo que no se han votado personas. Se ha votado en contra de una marca deteriorada, que es la marca del PP, también en parte en contra de la marca deteriorada del PSOE, y se ha votado una marca novedosa que ni siquiera es partido. En el caso de Galicia, no podemos hablar de Podemos ni de una marea que tenga sucursales en cada ciudad, sino que cada ciudad pues se ha organizado de una forma diferente. Entonces, yo creo que esa idea de, oye, en las municipales no, se votan personas, eso yo creo que continuó siendo cierto en los municipios menores, pero en las grandes capitales no. De todas formas, lo que sí, eso sería obviamente el primer análisis que se podría hacer, pero cabe hacer incluso un segundo, Carlos, si me permites, y es, vamos a ver, aquí quizás en estas elecciones, al menos en Galicia, vamos a circunscribirnos al caso de Galicia, podría haber pasado algo parecido a lo que en su momento, yo no sé si tanto ahora, pero en su momento, quizás incluso, pero bueno, hace unos años ocurría en el País Vasco. Y es que había un partido que era el ariete, ¿no?, que agitaba el árbol, digamos. Incluso yo creo que Xavier Zayus llegó a recoger la metáfora de agitar el árbol y ellos recoger los frutos. Parece que ha habido, pues, en fin, unos partidos que han agitado el árbol, pero parece que aún bajando mucho en votos, hay otros que van a recoger los frutos. Es decir, hay un partido que va a tener 3 diputaciones y un montón de ayuntamientos bajando muchísimo en votos. Una cosa curiosa, ¿no? Te refieres al Partido Socialista, sí, indudablemente. Es decir, lo que pasa es que el Partido Socialista tiene un problema que vamos a desvelar dentro de poco. ¿De qué forma se coaliga? Claro, tiene unas elecciones generales muy pronto. La alternativa de respaldar a las mareas allí donde son la primera fuerza y quedarse fuera del gobierno no es bueno, porque la marca opositora siempre la va a tener el PP. Incorporarse a esos gobiernos, conociendo, por cierto, algunos aspectos un poco estrambóticos de los programas, es un tremendo riesgo también, teniendo las elecciones generales tan pronto. Quiero decir que el Partido Socialista, antes de las generales, va a tener que retratarse. Y eso es complicado, es decir, ir a las generales gobernando del brazo de Podemos o de las mareas, efectivamente, como tú dices, comparsa de alcaldes de este tipo de formaciones, yo creo que es un riesgo que yo no sé si Pedro Sánchez, por eso Pedro Sánchez está intentando amarrar
los pactos y que no haya una desbandada y que cada uno vaya por su sitio. Yo creo que van por ahí los tiros, y el Partido Socialista, si quiere aprovecharse del eventual derrumbe del Partido Popular, tiene que desmarcarse, tiene que tener una personalidad propia. Y eso, ¿cómo lo hace con las situaciones que se han producido? En todo caso, yo estoy de acuerdo contigo en que al final quien va a recoger muchos frutos institucionales va a ser el Partido Socialista, porque vamos a tener de repente 3 diputaciones en Galicia, pues es una fuerza importante. Esto inesperado, además. Pero aquí y en el resto de España, el Partido Socialista tiene que definir qué tipo de relación va a establecer con esa nueva izquierda. Y eso es complicado. Pero ahí un poco, Carlos, si te parece, y entramos un poquito también en que eres como un poquito los ciudadanos, cómo funcionan estas cosas, entramos en que a lo mejor en España no hay una tradición, como en otros países existe, de cómo negociar, ¿no?, los gobiernos. Es decir, así como, bueno, ahora está en moda, está llegando una serie danesa que habla sobre cómo se hacen los pactos y demás. Inspirada en la primera ministra, por cierto. Exactamente, sí, sí. Hemos visto, por ejemplo, el caso de Cataluña, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Mas, cómo se ha arrimado con descaro las tesis de Esquerra y un poquito casi ha quedado quemado, ¿no?, en la operación. Quiero decir, esto de los pactos en España, claro, nos trae de nuevo, pero en otros países tiene una larga tradición. Es muy delicado, ¿no?, vender a veces un poco los pactos, saber hacerlos. Sí, porque por lo general siempre gana el partido más fuerte en el pacto, ¿no? Se come al otro. Por ahí adelante también. Vamos a ver, es decir, para que la gente pues tampoco se alarme demasiado con lo que está pasando. En Alemania hace unos años surgió de repente un partido como los Verdes que tenía propuestas terroríficas: salir de la OTAN, paralizar el programa nuclear alemán. Bueno, gobernó en coalición, tuvo incluso el Ministerio de Asuntos Exteriores, aquel famoso Fischer, con Schröder. Schröder era el canciller. Bueno, después de aquella experiencia, ¿dónde están ahora los Verdes alemanes? Ni rastro de ellos. Quiero decir que, bueno, a veces también son fenómenos un poco... Ha pasado en Inglaterra recientemente con el Partido Liberal. Con los liberales. Claro. A veces son partidos burbujas, ¿no? A mí lo que he hecho en falta en España es una tradición de coalición entre el centro izquierda y el centro derecha. Es decir, a mí me parece totalmente anómalo que la propuesta Esperanza que el Partido Socialista diga que no se puede pactar con el PP cuando el Partido Socialista ha pactado con la derecha europea en la Comisión Europea. La Comisión Europea que nos gobierna en Europa es una coalición de socialistas y demócrata-cristianos y liberales. En Alemania, en la primera potencia europea, hay una coalición entre socialistas y demócrata-cristianos, o demócrata-cristianos y socialistas. Oye, ¿por qué algo que es tan normal en Europa, en el mismo corazón del poder europeo, aquí es una especie de herejía? Yo es algo que no entiendo. Sin por ello demonizar a otras posibles coaliciones. Digo yo, será quizás que falta un poquito de madurez democrática. Sí, yo creo que sí. Yo creo que que esto es una especie de rescoldo del franquismo, ¿no? Como la derecha pues está emparentada, o dicen estaría emparentada, que yo creo que no, pero bueno, con el franquismo, pues pactar con ella yo creo que eso está muy arraigado en nuestra tradición y eso es malo, y yo creo que eso es bastante malo. Eso se producía en la República, donde era una herejía que la izquierda pactara con la derecha y tal, pero bueno, yo creo que estamos en otra época completamente distinta y yo creo que esa podía ser una de las soluciones en algunos municipios. De todas formas, si vamos hacia atrás, ya un poquito, ya que Carlos Luis ha un poco citado varios ejemplos del pasado, si vamos hacia atrás, por ejemplo, podemos recordar un poquito en la Segunda República las luchas internas, ¿no?, que había dentro de la propia Segunda República entre anarquistas, comunistas, socialistas. Aquello era terrorífico, ¿no? Sí. Además, yo creo que uno de los problemas que tuvo la República es que no se aceptara como algo normal un gobierno de la derecha. Hubo un gobierno de la derecha, como sabes, y durante ese gobierno de la derecha se produjo una revolución en Asturias. La revolución en Asturias fue contra un gobierno de la derecha legitimado por las urnas. Claro, eso fue. Entonces, a partir de ahí,
la derecha española se fue aproximando cada vez a posiciones golpistas. Pero no olvidemos que la derecha gobernó la República, el llamado bienio negro, ya el adjetivo ya indica mucho, y que esa victoria electoral y ese gobierno no nos aceptó, y que de hecho se produjo una revolución en contra de ese gobierno, ¿no? Entonces, bueno, eso forma parte de nuestra mala tradición política. Habría que superarlo, ¿no? Muy bien. Más allá de esos temas de lo político, que obviamente los tratamos de esquivar porque este no es el foro, pero Carlos Luis, la experiencia que tiene en otros países, que yo no sé si es extrapolable a España, ¿cree que de alguna forma que este, digamos, vuelco que se ha producido en algunas ciudades, sobre todo porque en los pueblos ya ha sido un poquito menos visible, es decir, ya parece que el golpe ha sido más urbano que rural, ¿cree que afectará a los otros partidos? Es decir, de alguna forma está, digamos, bueno, pues eso, llegada de otros partidos, que incluso ya no es que tengan representación, sino que incluso directamente tienen alcaldías, producirá, digamos, que los partidos mayoritarios pues se hagan un poquito más, no sé, cercanos a los ciudadanos, o como decía el presidente del gobierno, que se iba a hablar más con la gente. ¿Eso se producirá o no? Soy escéptico. Yo soy escéptico. Yo creo que los partidos tradicionales tienen unas maquinarias muy lentas. Y lo estamos viendo, Juanjo, en el Partido Popular, que sería el más afectado por los resultados. Son muy lentos en la reacción. También es verdad que las nuevas alternativas están por configurarse, ¿no? Es decir, estamos viendo ahora un interesante debate sobre quién ganó realmente. Podemos atribuye la victoria de las mareas, Esquerra Unida también, Beira sale diciendo que fue cosa suya. Bueno, entonces, por ese lado vemos que todavía está en una fase muy inicial de su conformación. Pero yo echo de menos en los grandes partidos una mayor agilidad para reaccionar. Yo no veo reacción. No sé, a lo mejor me equivoco y de repente surgen movimientos renovadores, pero yo los veo muy lentos. Y por desgracia y por la experiencia que tenemos, por ejemplo aquí en Galicia, los grandes partidos se renuevan cuando pierden. Es decir, cuando hay una hecatombe y cuando... La caída de Fraga provocó... Exactamente, la caída de Fraga 4 candidaturas. Provocó una gran renovación, en el Partido Popular, sin la cual la figura de Feijóo no hubiera surgido en ningún caso. Y la caída de Touriño pues supuso lo mismo. Hombre, y yo echo de menos pues eso, que no se produzcan renovaciones que no vayan ligadas a una derrota electoral y a una gran hecatombe, ¿no? Quizás el futuro, no sé si a corto o a medio plazo, será el modelo americano, donde hay una competencia en todos los partidos por hacerse con la candidatura posterior. A mí me gusta el modelo americano. Yo creo que ya lo hablamos aquí muchas veces, y el modelo americano funciona muy bien, además. Se ha demostrado además que es muy firme, que es muy sólido, que es capaz de renovarse continuamente. Es decir, que haya un presidente negro, pues tiene que seguir sorprendiéndonos en un país que hasta anteayer no abolió la esclavitud. Por cierto, la abolió alguien del partido contrario al presidente Obama, porque Lincoln era republicano, ¿no? Sí. Pero, claro, son partidos muy dinámicos y, ojo, Juanjo, donde no hay grandes aparatos. Es decir, no hay grandes sedes. ¿Quién sabe dónde está la sede del Partido Demócrata o del Partido Republicano? O mejor aún, ¿quién sabe quién es el presidente? Exactamente. Y no tienen grandes aparatos internos que controlan, tal, no. Tienen simpatizantes que después participan en las primarias, pero esas maquinarias nuestras no existen. Y por eso son mucho más moldeables por la sociedad, ¿no? ¿Se puede decir que ese poderío que exhiben pues los grandes, sobre todo los grandes partidos, a nivel de partido, podría decirse que es un poco un residuo del franquismo? En parte sí, y en parte también por un miedo que existió cuando se establece en España la democracia, ¿no? Los partidos eran muy débiles en la democracia, muy débiles. Entonces yo creo que fue algo deliberado fortalecer los grandes aparatos para mantener los partidos. Sucedió también con los sindicatos.
Es decir, a diferencia de lo que decían las leyendas, en la oposición al franquismo no había grandes partidos, había muy poca cosa, muy admirable en todo caso, pero no existían grandes partidos, ni siquiera el PC, ¿no?, que era el gran partido de la oposición. Entonces yo creo que los padres de nuestra democracia dijeron, no, hay que fortalecer los partidos como sea para que esto no se nos diluya, ¿no? UCD fue la administración convertida en partido y el PSOE pues se fortaleció con un gran aparato en el cual el que se mueve no sale en la foto, como decía Alfonso Guerra. Quizás Alfonso Guerra fue el gran creador de una estructura rígida que era capaz de controlarlo todo. Es que, de hecho, los partidos españoles, Juanjo, son leninistas. El modelo de partido leninista, con una vanguardia muy pequeña que dirige todo, está vigente entre nosotros. Es decir, no tenemos partidos liberales, ni siquiera el PP. Es decir, son partidos que mantienen la estructura propia del leninismo, ¿no? Bueno, de hecho, todos recordamos aquí en el Parlamento gallego, Carlos Luis, que sigue mucho la crónica parlamentaria gallega, algún partido, no precisamente en el gobierno, por cierto, que como, en fin, lo que llegó a hacer con algún diputado que no acataba, digamos, las órdenes del partido. Sí, eso es anómalo y anticonstitucional, pero bueno, funciona así. Y lo terrible es que el diputado o concejal de turno sabe que le debe más su continuidad al aparato que al elector. Y claro, eso trastoca por completo la democracia, ¿no? Es decir, en otro sistema, pues cualquier diputado o cualquier concejal procuraría congraciarse con su elector, con su votante. Aquí con que se tiene que congraciar es con el dedo. Es el sumo al que le con el gran dedo, ¿no? Es casi una especie de Mahoma o Buda. De hecho, esa escena, que Carlos Luis conoce bien el libro, esa escena, la biografía que tiene Margaret Thatcher, ese momento en el que ella entiende que sus compañeros no están con ella y que se ve obligada a dimitir, eso sería impensable, ¿no?, en España. Que alguien con todo el poder de repente diga, no, parece que no soy útil, y que se vea un poco obligado y que se vaya realmente. Ya no es que se vea obligado, es que se vaya de verdad. Eso es imposible, ¿no? Eso es impensable. Tú citas, yo creo que un momento culminante de la democracia británica. Otro fue cuando Churchill, recién salido de la Segunda Guerra Mundial, pierde las elecciones. O sea, la gente que lo aplaudió cuando sale al balcón a anunciar el fin de la guerra, después no lo vota. Eso da idea de lo madura que es la democracia británica. Pero esa Margaret Thatcher todopoderosa, la dama de hierro y tal, que yo creo que fue en el grupo parlamentario cuando se produjo la renuncia de ella, renunciando después de haber tenido, pues yo creo que eso también da idea de la madurez de una democracia. De por haber barrido en las elecciones anteriores, o sea, no ni ha agotado un mandato y ve cómo no cuenta con el respaldo de sus compañeros y elegantemente coge y se va. Eso aquí es impensable. Claro, claro, hablamos quizás de países en los que se piensa más en el país, no más que en el partido o en la persona. Sí, y donde los partidos tienen las ventanas más abiertas que aquí para, es decir, cuando se produce la rebelión contra Margaret Thatcher, yo creo que no fue porque existiera una animadversión contra ella, sino porque la mayor parte de los dirigentes, de los parlamentarios, oían la calle y se daban cuenta de que con ella iban al desastre. Entonces, esa fue la razón, ¿no? Es decir, no fue una conjura palaciega, sino una decisión de gente que conocía lo que pensaba el país y reaccionó en consecuencia. El problema de los grandes partidos nuestros es que esos sensores en la sociedad no existen. Y entonces, por eso, cuando llega un resultado como el que se produjo el domingo pasado, pues hay una gran sorpresa, ¿no? Claro, es un poco la... Bueno, quizás esto, ya digo, con los años, quizás España es como un vino joven, es una especie de Don Simón, que tenemos respetando la marca, obviamente, y no conseguimos a un vino maduro. Quizá con el tiempo llegaremos a ser un país donde absolutamente todos los dirigentes son elegidos por las bases y donde todo es de otra forma, vamos. Y eso contribuirá a que haya una mayor participación política, es decir, todos sabemos que los índices de militancia en los partidos son ridículos. La verdad es que
en ciudades como Ferrol, como Coruña, como Santiago, el número de militantes de los grandes partidos es ridículo. Y eso es todo un síntoma. Sí, El CIS, las encuestas del CIS nos dicen constantemente que un 80% de la gente no participa para nada en actividades políticas o no se asocia para nada. Eso es un déficit de nuestra democracia. Entonces, Carlos, ¿cómo crees que se está la gente formando la opinión? Es decir, a través de los partidos políticos no es. Los medios de comunicación siempre se dice que estamos en decadencia. ¿Qué es lo que está motivando a la gente a que se decante por una cosa o por otra? Es decir, ¿cuáles son las fuentes, digamos, que están un poco de alguna forma influyendo en lo que está haciendo la gente? Pues yo creo que es la calle. Yo creo que no hay ningún misterio. Yo creo que es la calle. Y yo coincido contigo, es decir, yo creo que la influencia de los medios es relativa. Es relativa. Y yo creo que es bueno que sea relativa. Es decir, a mí me preocuparía que se dijera, oye, ganó tal partido, ganó tal otro, simplemente por el apoyo de los medios. Los medios tienen influencia cuando están en sintonía con la opinión de la gente y dejan de tener influencia cuando desconectan de esa opinión. Pero yo creo que la calle sigue siendo mucho más que las redes sociales, y yo creo que la calle afortunadamente sigue siendo lo que mueve la democracia. De todas formas, y volvemos a Inglaterra, un país pues, en fin, que nos gusta, yo creo que a Carlos Luis también, esa famosa portada de Times en la que aparecen un montón de pequeños empresarios felicitando, poco antes de las elecciones, por cierto, felicitando a Cameron por una política en la que se han creado, pues creo que eran más de 1000 empleos diarios. Mal, no creo que le sentara, ¿no? Hombre, no, indudablemente no. Pero no. Y además yo creo que es muy sano que los medios se alineen, ¿no? Se alineen con posturas, no con partidos, ¿no? Y yo creo que un periódico tan prestigioso como el Times, pues yo creo que eso fue un buen gesto, ¿no? Que permitiera publicar eso. Me parece bien. De todas maneras, yo insisto, yo creo que los medios de comunicación por sí mismos no consiguen cambiar la opinión de la gente, sino reforzarla en todo caso, que es distinto. O sea, no llegan a tener, por ejemplo, el poder que aparecía, bueno, pues en la famosa película de Orson Welles, ¿no? En Ciudadano Kane. Ciudadano Kane, en el Rosebud, tal, eso no llega a ser tal ahora mismo. Yo creo que no. Y después también hay una gran multiplicidad de influencias mediáticas, ¿no? Que a veces se contrarrestan entre sí mismas. Yo creo que no. Yo a lo mejor soy demasiado optimista al pensar esto, pero yo creo que la gente sigue conservando un gran margen de autonomía y de libertad. Muy bien, pues Carlos Reyes, muchísimas gracias una vez más por estar aquí en Ferrol, en Canal 31. Un placer, Juanjo. Muchas gracias. Bien, amigos, esperemos que les haya ayudado esta reflexión de este gran especialista en los medios de comunicación y un poquito los movimientos geopolíticos a nivel mundial, y que analiza, pues, a través de varios medios de comunicación, pues, la política y la sociedad, un poquito los puntos de lo que está pasando. Ya digo, insisto, esperemos que les haya ayudado y, bueno, pues nos vemos la próxima semana aquí en Televisión de Ferrol.